Buenas tardes, mi nombre es Diana Margarita Cantón Martínez. En el video anterior les estuve hablando de mito y realidad, de mi expulsión del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio de Educación. En realidad fue de toda la vida espiritual, intelectual y hasta material del país, porque muy pocos trabajos pude realizar a partir de entonces, y esto empeoró más la situación familiar, no solo económica, sino también espiritual y psicológica. Aquí en la novela La vida después de los 50 en la burbuja, en la página 341, podrán ver una foto mía en el reparto Hermanos Cruz en Pinar del Río, que era donde residía, realizando actividades de prensa y literatura independiente en Cuba antes de la Primavera Negra, porque yo entro en la oposición en el 99, que fue cuando acabó mi proceso de apelación al Partido Comunista, que fue el único que en realidad dio algún tipo de respuesta, entre comillas, a las demandas que yo hice. Aquí pueden ver también una foto donde aparecemos Adela Soto, otro opositor de esa época allá en Pinar del Río, Redonet, y yo en el patio de la residencia del cónsul de los Estados Unidos de América, el jefe de la SINA en la ciudad de La Habana, Cuba. Eso fue en el año 99 que yo entro en la disidencia, en la que por mí misma no habría entrado nunca, a menos del modo en que lo hice. Hubiera seguido escribiendo y cuestionando, pero no habría entrado en ningún grupo político, supongo. Pero llegaron a confundirme a veces, y de hecho mi padre, que fue socialista popular, joven socialista popular, y estuvo colaborando con el movimiento 26 de julio y al principio de la revolución en las ORIS, Organizaciones Revolucionarias Integradas. Él nunca entró en ninguna actividad opositora, pero sí fue una persona que sufrió mucha persecución, que emigró a Miami en 1980, mi hermana también, procedentes vinieron del puerto de Mariel. Jamás se hizo él opositor ni disidente, nunca creyó en eso, cuando dejó de creer en Fidel a finales de los 60. Así murió en Miami en 1998, trabajando, vendiendo en las calles simplemente. Entonces, en mi caso, yo digo que me salvó Jehová, pues lo conocí sobre todo después de 1994. Es más, yo estuve en la Asamblea de los Testigos de Jehová de diciembre de 1995 en Pinar del Río, aunque no hice un curso bíblico formal hasta después de mi ingreso psiquiátrico en 1997, a consecuencia de todo ese proceso de persecución y apelación y reuniones y promesas que no se cumplían, en el que yo estuve sometida desde 1996, desde enero de 1996, que fue cuando perdí el trabajo, perdí la profesión, que era lo que más me interesaba realmente, porque ya me estaba dando cuenta de que el Partido Comunista no estaba representando verdaderamente los intereses del pueblo, que era lo que yo pensaba que estaba haciendo hasta esos momentos. Entonces aquí aparecen fotos de cuando llego a Boise con mi familia. Estaba mi hermano Fidel Cantón, mi mamá Juana Martínez, mi esposo Luis Ruiz, mi hija Dunia. Esto es en el 2005, en marzo llegamos a Boise como refugiados políticos procedentes de Cuba. Aparece una foto también yo en una actividad de los Testigos de Jehová en Boise, Idaho, porque en cuanto llegué rápidamente me vinculé con los Testigos de Jehová, porque yo desde el 93, ante tantas contradicciones que empecé a sufrir,
se fue produciendo lentamente en mí un cambio psicológico y espiritual. En realidad sufrí un trastorno postraumático muy fuerte después de esa asamblea. Todavía lo padezco, todavía yo no he podido superarlo. No he podido totalmente superarlo y creo que no lo superaré jamás, como tampoco las consecuencias que tuvo esto para toda mi familia. Entonces, aquí se hacen unas aclaraciones, ¿no? Para los lectores. Hablo del Aviador, que es el primer libro, la primera novela que yo publiqué acá, primero en lulu.com, con un editor de New Jersey, que ese libro ha tenido 3 ediciones, una en New Jersey, la editora se llama Letras de América, otra edición en Argentina, que está con carátulas rojas, yo le digo El Aviador Rojo, y entonces allá se define como una novela de ficción de hechos históricos y se publicó en Buenos Aires en el 2011. Es narrativa cubana y la catalogación se hizo el 30 de mayo del 2011. Y ahí, bueno, en ese libro, que yo tengo varios videos aquí en YouTube que hablan de él, bastante detallados, pues se ve todos los antecedentes, todo lo que estaba sucediendo en Cuba durante el periodo especial, pero también se habla de los proyectos culturales de trabajo comunitario, pero desde una perspectiva realista, pero a la vez de ficción, porque aparecen personajes como tal, que yo los creo a partir de mi realidad, a partir de la realidad de personas conocidas y de la invención, de la creatividad que tiene todo escritor. También hay una aclaración de lo que son las ORIs, que creo que lo mencioné ya antes, son las organizaciones revolucionarias integradas que se crearon después del triunfo de la revolución. Inmediatamente, Fidel Castro trató de reunir todas las organizaciones de izquierda, incluidas las del Partido Comunista, y bueno, finalmente sucedió que estas ORIs se convirtieron en realidad en lo que es el actual Partido Comunista de Cuba, que supuestamente era la vanguardia revolucionaria, pero que iba a responder a los intereses del pueblo, como la tesis de Gramsci, el italiano, de lo que es el intelectual orgánico, y el Che también citó a Gramsci, a este escritor, y defendió esa tesis, ¿no?, de que un comunista debía ser como el eslabón que vinculaba al partido con las masas trabajadoras para su beneficio. Y no lo que realmente ha ocurrido en este proceso, que ya sabemos que muchos tuvimos que abrir los ojos después de haber sufrido un proceso de ideológico, ¿no?, de lavado de cerebro. Hemos tenido que reconocer con gran frustración que esos ideales de los que nos hablaron no se han llevado a la práctica, no solamente en Cuba, sino en ningún país socialista, comunista, que habló de comunismo, que ya sabemos lo que estaba pasando en todos ellos. Fue una derrota, realmente, no se pudo lograr eso, o no se supo lograrlo, y hasta el propio Fidel Castro, poco antes de morir, reconoció que el socialismo era una utopía irrealizable, un sueño que no se había podido, que era un fracaso, lo dijo claramente, quizás debido al estado mental que ya él tenía, pero lo dijo realmente. Pero sin embargo su hermano y los continuadores, pues de una manera voluntarista, subjetivista, todo lo contrario de lo que dice el marxismo, pues han querido mantener ese esquema, esa ideología a la fuerza, por la fuerza militar del poder, pero
sabemos que, y ellos mismos lo saben también, que eso es un fracaso, porque muchas cosas de lo que dicen marxismo, ellos jamás las aplicaron, siempre las violaron en nombre del marxismo. O sea que ni marxistas leninistas han sido realmente. Bueno, por el momento aquí dejo esta conversación que quisiera tener con ustedes a través de mi WhatsApp, o puede ser aquí mismo por YouTube. Pueden dejar sus comentarios, hacer preguntas, y creo que esto le daría más vida a este canal que estamos tratando de armar. Estamos tratando porque no dominamos bien todavía, necesitamos ayuda, pero contenido sí tenemos. Y cuando hay contenido, la forma, la estructura puede ir apareciendo poco a poco, y espero que ustedes también nos ayuden en esto, porque el mundo vive momentos cruciales y nuestro país de origen, Cuba, sabemos que está en un momento bien difícil, bien decisivo de su historia. Bueno, gracias por escucharme, por poder meditar en estas palabras y escribir al respecto lo que ustedes quieran. Buenas tardes. Gracias. Bye.